Bueno, somos estudiantes del Profesorado de Educación Secundaria en Historia. Soy Rubén Oberst y mi compañera Catalina Miño, y vamos a presentar un poco el proyecto de creación de un archivo de historia oral junto con el profesor Pablo Lescano, que es el que se encarga justamente de tener la idea de presentar este archivo. Bueno, básicamente lo que es el archivo de historia oral es una iniciativa que busca conservar y difundir las memorias locales sobre el impacto de la última dictadura cívico-militar en Argentina, la ocurrida en el año 1976 hasta el año 1983. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es centrarnos en reconstruir esas voces y esas memorias que fueron vivenciadas de la dictadura militar en el partido de Pilar. Nuestro eje se tratará de la reconstrucción de los derechos humanos en el partido, como ya lo he dicho, y entendemos este camino como un proceso colectivo en el que la memoria se fue tejiendo a través de las experiencias personales de los actores intervinientes en dicho proyecto de historia oral. Estos actores pueden ser docentes, estudiantes, investigadores, quienes se encargan de la reconstrucción de los derechos humanos. Bueno, básicamente creemos que desde nuestro rol docente es vital fortalecer la memoria local para que estos actos de terrorismo de Estado jamás vuelvan a suceder en toda la historia. Entendemos la importancia de este archivo no como una simple grabación de entrevistas, más bien como para poder vincular el pasado con el presente y poder hacer entender a la sociedad que es importante fortalecer día a día esta reconstrucción de los derechos humanos en Pilar y que se comprenda su importancia. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Fabián Domínguez, profesor de Historia y magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento. A lo largo de su trayectoria, Fabián ha combinado su labor como docente, investigador y escritor con un fuerte compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. En las escuelas donde enseña, impulsa junto a sus estudiantes documentales sobre historias recientes, muchas de ellas vinculadas a Pilar o a Elvisa, la localidad donde vive. Su trabajo pedagógico busca que la escuela sea un espacio donde se mantenga viva la memoria y se fortalezcan los valores democráticos. Como autor, ha publicado varios libros relacionados con los derechos humanos y la historia reciente, entre ellos Bitácora de un clandestino, la primera biografía sobre Rodolfo Walsh, La sombra del Campo de Mayo, sobre la maternidad clandestina en ese predio militar, y uno de los trabajos que nosotros consideramos más significativos es El secreto de Fátima, que reconstruye la masacre ocurrida en la madrugada del 20 de agosto de 1976, cuando 30 personas fueron detenidas en coordinación federal y fueron ejecutados y dinamitados en un descampado en el norte de Gran Buenos Aires. Por su trayectoria y compromiso, consideramos que Fabián Domínguez es una figura clave para pensar cómo se construye la memoria en el ámbito local y de qué manera la educación puede contribuir a sostener los derechos humanos. Su testimonio nos permitirá reflexionar sobre la importancia de mantener viva la historia reciente y de seguir enseñándola desde el aula. Nuestro compañero Ariel Cerza se va a encargar de esta entrevista. Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Ariel? Gracias por invitarme a esta charla, ¿no? No, gracias a vos por estar acá con nosotros y haber aceptado formar parte de este trabajo de historia reciente y memoria. Antes que nada quería empezar a preguntarte un poco sobre vos, teniendo en cuenta que no sos oriundo del BIS o del partido de Pilar, que nos cuentes un poquito de cómo surgió ese interés de involucrarte en los derechos humanos, de escribir sobre eventos históricos enmarcados en la dictadura militar. No soy de Viso, no soy de San Miguel, que es donde viví, no soy de Martínez, que es donde viví, no soy de Villa Caraza en Lanús, donde viví, soy de Corrientes, Santa Rosa, así que no soy de ningún lugar, porque además desde el 87 no voy a Santa Rosa, así que no soy de ningún lugar, ni soy de acá, no soy de allá, dice Facundo Cabral, ¿no? Y estrictamente la mitad de mi vida, podemos decir casi la mitad de mi vida, estuve en Del Viso, me casé y vine a vivir acá, pero viví acá y me iba a trabajar en San Miguel, que es donde trabajé mucho tiempo en el diario La Hoja, donde en 1996
se cumplían 20 años del golpe de Estado y decidíamos sacar un número especial para el 24 de marzo, pensando cómo sería el diario el día siguiente del golpe. Entonces buscamos, obviamente el diario es local, abarcaba General Sarmiento, era General Sarmiento, aunque en 95 se había dividido, pero el diario se distribuía en Malvinas y José de Paz. Pero no había ninguna fuente, nosotros buscamos data por todos lados y no había ninguna fuente escrita, ¿no? Libros que dijeran cómo era el golpe de Estado, quién había participado. Así que eso fue medio complicado conseguir, y después fuentes orales, muy típico de los 90, hubo una amnesia general. Todos habían nacido en los 80, tenían 57 años y nacieron en los 80. No pasaron por los 70, nadie había militado, nadie sabía que hubo, sí, unos chicos que el 2003, 2004, resulta que eran todos militantes, eran todos mentoneros, todos habían puesto bombas, todos habían tomado hospitales, todos habían tomado... Pero bueno, cuando quisimos escribir en el 96, había una desmemoria grande. Y finalmente pudimos hacer ese número, el título, fueron 4 hojas y el título era Cayó Isabel, cayó Lombardo. Isabel era Isabelita, María Estela Martínez de Perón, y Lombardo era el intendente de General Sarmiento de ese momento, era un radical. Habíamos logrado hablar incluso con Lombardo por teléfono, una cosa que hoy mandás un WhatsApp y lo podés hacer tranquilamente. En ese momento fue a hablar con él sin conocerlo personalmente, sin tener mucha data, además, simplemente que él contara esa experiencia. Lo gracioso es que Lombardo fue el intendente que derrocaron y fue el último intendente de facto. Es decir, los milicos terminaron llamando a Lombardo para que fuera el último intendente. Evidentemente tenía buenos vínculos, un tipo que venía del radicalismo, y es raro que en General Sarmiento, que eso también nos interesó, por qué en General Sarmiento gobernaban los radicales, un lugar donde siempre gobernó el peronismo. De hecho, cuando se recupera la democracia, gana el peronismo, y durante mucho tiempo siempre fue el peronismo que dirigió los destinos del distrito, y es porque la interna del partido peronista en ese momento, del Frejuli, hizo que hubiera varios candidatos, algunos de la juventud, otros de la ortodoxia, otros de... Bueno, había muchas divisiones a la hora de ir a anotar al candidato. Se había cerrado la lista, o sea, no se pudo. Esto pasó también en Pilar, o sea, no se hagan los giros, que en Pilar pasa lo mismo. El intendente de 28 años que gana acá en Pilar y está 8 años de democracia en dictadura, ahí se me fue el nombre, Beto Ponce de León, no era ni radical, era vecinalista, y hizo alianza con el partido de Álvaro Alzogaray, con el Partido Liberal, que Fuerza Nueva, que obtuvo 15 votos, de los cuales 14 votos, 15 votos metafóricos, ¿no? O sea, no obtuvo nada en todo el país excepto un intendente, claro, en Pilar. Claro. Algo de lo que pasó en General Sarmiento había pasado en Pilar. Lo cierto es que después de esa edición nos comprometimos que, en vista que faltaba tanto material, cada vez que encontrábamos algún material en el diario hiciéramos un espacio para que saliera eso. Y eso hizo que periódicamente, junto con Alfredo Sayud, que era el compañero con el que estábamos haciendo este suplemento, fuéramos publicando de vez en cuando distintos hechos, ya sea toma de hospitales, que eso hubo, secuestro, bueno, distintas cosas que después de un año o un poco más terminó transformándose la compilación de eso, y en el primer libro que publicamos juntos, que es La sombra del Campo de Mayo, porque aunque queríamos hablar de la militancia, no pudimos hablar demasiado, pero sí conseguimos información de Campo de Mayo, y en ese momento estaba muy fuerte, ya estamos hablando del 98, la causa de apropiación de niños, y nosotros empezamos a trabajar fundamentalmente con el hospital militar, el tema del hospital militar, y ya justo cuando estaba por salir el libro, cae preso Videla, que había sido indultado por Menem. La desmemoria de los 90 es porque Menem, con los decretos del olvido, las dos leyes, ¿no?, de obediencia de vida y la amnistía, y
el punto final y todo lo que vino, nadie se acordaba de nada de los. Entonces Videla estaba libre y se suponía que para siempre. Ahí ha quedado un resquicio en las leyes que apropiación de niños no estaba. Cuando el juez arma una serie de datos que habla de apropiación sistemática, Videla cae preso, con lo cual hay 3 capítulos vinculados a Campo de Mayo, al hospital de Campo de Mayo y casos concretos, que después tuvieron su continuidad en otros libros. Yo ahora quiero volver a lo del Campo de Mayo, porque hay una hipótesis interesante que vos hacés con el partido de la costa, hay una suerte ahí de logística, ¿no? de relación de logística con Campo de Mayo y lo de los pájaros negros. Quiero preguntarte, esto que traes del olvido, viniendo más a la actualidad, ¿cómo sentís vos las políticas de memoria, el elemento ideológico del gobierno actual sobre la memoria? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo percibís? No tengo nada pensado en particular, pero te voy a decir algo con respecto a esto, a ver. Y mientras tanto te voy a decir algo sobre el gobierno. Menem siembra política de olvido, ¿no? Con las leyes de impunidad y con las amnistías. Alfonsín había trabajado también con el tema del olvido, con todo el proceso de desmalvinización, porque Malvinas es parte de la dictadura, o sea, ahí también es un genocida, que es Galtieri, que participó, secuestro de gente en el segundo cuerpo, que termina enviando a toda una generación de varones a combatir contra la OTAN, así directamente. Entonces, ahí ya hay una política por parte de Alfonsín, Menem la retoma en otros aspectos, y después hay situaciones, ¿no? Situaciones muy específicas, ahí podemos hacer un paralelo con el Partido de la Costa y con Pilar. Cuando escribo Los aviones negros, en la costa como que vos preguntabas, Marlajó, Santa Teresita, San Clemente, si hubo desaparecidos, y te van a decir, no, acá no pasó nada, no, la verdad, y resulta que hubo varios allanamientos, gente secuestrada, al parecer hubo un centro clandestino en el faro de San Clemente, y hay un operativo grande que es el operativo Escoba, y en Mar de Ajó, que es parte de un gran operativo que empezó en diciembre del 77 y siguió el 78 en Necochea y bueno, también en el Partido de la Costa, y donde secuestran a un periodista de La Nación. La Nación nunca lo reivindica porque un personaje es primo de Pinky, de Estañaro. Pinky tampoco nunca habló de su primo, nunca dijo tengo un primo desaparecido. Lo cierto es que fue secuestrado él, su pareja, no su pareja justo sale, la compañera que estaba con él, y además Beatriz Quiroga es también una docente que no estaba en la costa, no fue secuestrada en la costa, pero era de la costa, nació allá, se formó, estuvo en Banfield, después fue una de las principales profesoras del Colegio Nacional de La Plata y de la Facultad de La Plata, secuestrada también, su hermano también en la contraofensiva, es decir, empezamos a lugar, y la costa no era un lugar tranquilo. A mí me habían dicho lo mismo del Viso, que acá no pasó nada. Lo cierto es que después empezó a lugar y habían aparecido cuerpos, pero bueno, aparecían cuerpos que venían del mar, pero no era un problema nuestro, los enterramos en Lavalle, que era otro distrito, en Lavalle iba, se preguntaba, y decían, sí, vinieron de la costa, como si fuera el problema de... Entonces había la política del olvido, y tampoco, yo trato de entender, ¿no?, la mentalidad de la gente de la costa, diciembre, enero y febrero, los tipos por lo menos vivían de eso, hoy también viven de eso, del turismo. Entonces decir que en tus playas aparecían cuerpos no es una buena propaganda. Entonces también por ahí va esa, no sé si política de olvido, pero sí esa desmemoria. Y lo mismo pasa en Pilar y pasa en Fátima. Cuando en pandemia escribo sobre Fátima, que era como comprometerme con el lugar y escribir algo sobre el lugar donde vivo, y lo más fuerte era Fátima. Y hay un libro, esto lo escribí en pandemia, entonces se publicó en 2021, 2022. Y para esa misma época salieron 3 libros también, uno de crónicas, que lo escribe dos periodistas que son del diario de Pilar, un libro Historia de Pilar, que lo escribe, ni me acuerdo cómo se llama, pero es de la Cámara de Comercio, y después, 5 años antes había salido una suerte de historia de Fátima,
de la localidad de Fátima. En ninguno de los 3 libros aparece la dictadura, la palabra dictadura. No te digo que me cuenten algo de Pilar, la palabra dictadura. Entonces como que no pasó nada. Reivindico, los 3 libros son interesantes. El libro de crónicas hay cosas muy interesantes. Cosas que a mí la cruz de Salamone en el cementerio de Pilar. Me parece un dato interesante de la cruz perdida, ¿no? Eso yo no lo tenía. Entonces tiene algunas cosas, son más anecdóticas, más pintorescas. El otro libro que te digo, Historia de Pilar, yo lo uso porque está muy bien documentado, es un ladrillo, no sé, 350 páginas, está bueno, está bueno. Es abogado, me parece que lo escribe. Y el de Fátima también, es una suerte de historia de las instituciones. Ahora, de Fátima no hay no solamente un renglón de la dictadura, sino no hay ni un renglón sobre la masacre de Fátima, que es el hecho más impactante a nivel público que hubo en el 76. No salía ninguna noticia de secuestro, de muerte, de nada. Aunque sí, hurgando vos te das cuenta que los diarios te estaban hablando de un tema que no sabía muy bien de qué estaban hablando, por ejemplo la aparición de los cuerpos. Ya en abril aparecen algunas noticias, ahí en Clarín se habla de la teoría de los coreanos, de los cuerpos de los coreanos apareciendo muertos en el Río de la Plata. Pero el caso de Fátima salió en tapa, y la comunidad de Fátima decide olvidar eso. Ahí aparece el director de la escuela 9, se crea la escuela 9 de la secundaria y lo toma como elemento fundamental para la clase. Donato Di Santo, y él va a tener algunos problemas con la comunidad, con Pilar. De hecho, lo piden desplazarlo. Esto no es ningún secreto, lo cuenta muchas veces, y el hecho de que estuviera afiliado a SUTEBA permitió que el sindicato lo acompañara. Claro, cuando cambió la política de memoria en la Argentina, 2003-2004, después empezó a haber concejales que antes habían pedido que lo rajaran a Donato, intendentes que habían pedido que lo echaran. De hecho, yo tuve alguna presencia con algunos intendentes ahí en los actos, y al principio, en el 2000, pedían que lo echaran a Donato. Bueno, hay una puja, entonces ahí, digo Donato, pero hubo otros integrantes de la comunidad, se armó la Comisión de la Memoria de Fátima, y eso al día de hoy es, el Día de la Memoria de Pilar es el 20 de agosto. Bueno, ahora en este gobierno daba la impresión que es una política de desmemoria. Sí, me parece que es una política, es tan errático este gobierno, tan esquizofrénico, que es indiferente, me parece. La única que tiene una política muy clara de defender a los genocidas es la vicepresidenta, que el acuerdo es que ella iba a lograr la amnistía y la liberación de todos los genocidas que están condenados y la suspensión de los juicios. Nada de eso ocurrió hasta el momento. Ayer, anteayer, participó en un acto en Formosa, con un discurso pro-militar bastante acentuado, pero es vicepresidenta, no ha sabido, no ha querido, no supo acumular poder, por lo tanto su voz es escuchado hasta por ahí nomás por familiares y algunos militares. Pero el gobierno actual no tiene política de memoria ni de desmemoria. O sea, es casi tierra ocupada. O sea, más allá de lo esquizofrénico que es el presidente, la Argentina ha sido ocupada por tipos que, más allá de desarmar el Estado, están entregando el Estado a su soberanía a otras potencias. Es mucho más grave todavía, entregando patrimonio, entregando espacios, cediendo, se cede Malvinas, se cede la Antártida, se autoriza la entrada de tropas, se financian con narcos. Es una cosa que es peor que política de desmemoria, es desintegrar a la Argentina. Eso lo hizo en año y medio, no hubo ni mitad de mandato. Perdón si hay algún mileísta acá, pero es lo peor que le pudo haber pasado a la Argentina después de la dictadura, ¿no? Sí. Retomando esto de la desmemoria, quería preguntarte, durante tu trayectoria educativa secundaria, las primeras etapas, ¿cómo se hablaba de la dictadura, de este proceso? Si es que se hablaba. Sí, no me preguntaste la edad, pero bueno, yo terminé el secundario en el 83.
A ver, no se hablaba, por un lado no se hablaba. Yo me acuerdo, yo estaba en primer año del 79 y teníamos, no me acuerdo si era educación cívica o instrucción cívica. Y bueno, ahí lo básico es que tenés que saber la Constitución en esa materia, la división de poderes, qué sé yo. Pero antes de eso, te enseñaban, estoy dudando en qué año fue. O sea, yo entré en el 79, entonces tuve que haber sido en el 80. Porque estoy pensando en una profesora en particular, que la tuvimos en 2 clases, y la tercera clase sacó lo que había que estudiar, el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Es decir, la dictadura tenía un librito que era superior a la Constitución, que se llamaba el Estatuto. Entonces había que saber el Estatuto, y después, y la tipa, me acuerdo, nos pidió, y estábamos con el Estatuto. Era el Estatuto, y después se llamaba así. Yo me pongo a pensar en mi causa de gracia, pero bueno. Lo llevamos a la clase siguiente, y la tipa pregunta si la habíamos llevado, todo habíamos llevado. Bueno, leamos el primer artículo, se lee el primer artículo, y bueno, disculpen un cachito, y se va. No volvió nunca más. No es que haya desaparecido, me parece que la tipa estudia Derecho. Me parece, le da vergüenza enseñar eso. Para mí siempre me quedó esa idea, que le da vergüenza enseñar. Entonces, eso lo pienso 2 o 3 años después, que cuando empiezo a enterarme del tema de las desapariciones. Yo fui a un colegio parroquial, en parroquial de San Miguel. Las abuelas de Plaza de Mayo eran todas unas mitómanas, o sea, no había niños apropiados. O sea, hoy tenés 140 pibes apropiados, o sea, hay un plan sistemático, no es que es un loquito suelto que se quede con un bebé. Son 140 casos y se están buscando más. Y yo conozco en Pilar varios casos que algunos no se animan todavía y otros lo hicieron y salió negativo, pero qué sé yo, te dicen 2 más 2 y te da 5. A ver, el pibe que me habla, el papá era proveedor del ejército, era amigo íntimo de Norberto Bianco, que era el oficial del ejército, además médico que vivió en Pilar, fue médico en Pilar durante mucho tiempo. Hacía nexo entre el campito del centro clandestino de detención y el hospital militar de Campamaya, el tipo que llevaba a las embarazadas. O sea, ese era amigo íntimo del papá de este pibe. Y él se acuerda que iba a la casa militar, al comando de instituto, donde estaba Nicolai, donde estaba Riveros. Él era nene y jugaba mientras el papá hablaba con esto, provisión de cosas. Y me dice, mi viejo es Brad Pitt y yo soy Maguila Gorila, o sea, no tengo nada que ver, yo soy horrible, o sea, ¿por qué salí así? Y en algún momento la madre le dice, ya tu papá te trajo de Campo de Mayo y te adoptamos. Él hizo la prueba y no dio positivo. Hay alguna familia que no ha dado su muestra. Pero todo esto es que a mí me decían en secundario que no, incluso yo me acuerdo en 82, yo tuve una discusión, a ver, esto era muy meloneado, ¿no? por la escuela, que las madres de Plaza de Mayo eran madres de terroristas, de asesinos, qué sé yo, y las madres estaban haciendo campaña en distintos lugares del país para la presión de comida. Y habían instalado una mesa en la Plaza de San Miguel. Y pasamos con 2 compañeros y pusimos a discutir con las viejas, ¿no? Una cosa, yo ni me acuerdo quién sería, yo estoy seguro que iba, no. Eve no sería, porque Eve me hubiera quedado topada así directamente, o sea, conociendo. Pues después tuve una discusión con Eve, ya cuando era periodista por otro tema, o sea, con Eve no había medias tintas. Pero no, el meloneo que te hacían, ¿no? Que poco abrirle un poco la cabeza fue cuando empecé a hacer el periodismo también. El periodismo empecé a hacer hacia el 90 y bueno, yo soy curioso y empecé a leer de todo, pero en ese momento se habían descubierto los archivos del terror en Paraguay, los archivos del terror le dicen los archivos del Plan Cóndor. Había algunos documentos sueltos, pero hay un tipo que había estado secuestrado, después fue liberado y termina encontrando en una comisaría, en una oficina así como esta, llena de documentos, y eran los documentos del Plan Cóndor. Y eso lo había publicado en la revista Cambio 16, una revista española, y bueno, en mi curiosidad digo, a ver qué es esto, y bueno,
a partir de ahí yo ya venía trabajando en algunas cosas, pero a partir de ahí digo, bueno, todo lo que me enseñaron es mentira, ¿no? O sea, Claro. pero bueno, esa escuela igual después nunca más me llamaron, ¿no? Ah, no. ¿Y lo que es la represión desde el viso, en qué momento lo empezaste a trabajar? Cuando yo en el 87 empecé a venir del viso, cuando empezaba a salir con mi esposa. Bueno, mi esposa falleció hace un par de años, pero empecé a salir con ella. Los padres son antiguos vecinos de Del Viso. Acá hay algunos como los Yardili, como los Gutkin, que son viejos vecinos de los Vázquez. Y bueno, los Lace tenían, bueno, la casa Fernández y la casa Lace eran dos tiendas que competían. Una estaba en el centro, otra estaba casi yendo para uno de los barrios, competían, pero eran tiendas de todo un poco, ¿no? Y preguntándole a mi suegra, que estaba, a mi suegra también, mi suegra era peronista, pero peronista de Perón, no, simplemente no, acompañaba y todo, pero no decía demasiado. Pero mi suegra decía, acá no hubo desaparecidos, y después preguntamos a cualquiera, no hubo desaparecidos. Hoy existe, hoy está la Comisión de Vecinos por la Memoria del Viso, hay 16 víctimas, yo entiendo que hay 17, tengo que cerrar una historia sobre un cordobés que termina secuestrado, asesinado acá, pero 16, de 0 a 16. Yo creo que el primer dato habrá sido cuando estaba en el diario La Hoja, en esto que yo te decía de ir publicando, y me parece que el primer dato es el caso de las chicas Abadía Crespo, que son ceramistas. En realidad lo que nos interesó en ese momento era el caso de la cerámica Los Adur. Los Adur y Cataño eran dos cerámicas en Villa Adelina, y entre los dos tienen casi una veintena de desaparecidos. Y ahí vos veías la lista y había dos que eran de Del Viso. Pero además tenías algunos de Adolfo Zurdó, que hizo la General Sarmiento. Tenías alguno que era de Granburg. O sea, la línea Belgrano, muchos pertenecían a esa línea, vivían cerca de la estación, iban a Villa Adelina. Entonces tenías varios casos. Entonces no es que me interese por Del Viso en particular, sino que es la línea vinculada a los ceramistas desaparecidos. Que además había un documento del Departamento de Estado que el agente de inteligencia decía que había entre 20 a 22 ceramistas desaparecidos. Creo que la lista tiene 17 o 19. No coincide, faltará algún nombre ahí, pero sí que esas dos fábricas fueron atacadas. Y después sale el caso de los chicos de... Estoy tratando de hacer memoria, a ver, los chicos fusilados en la calle Viamonte, que son dos adolescentes del Colegio Nacional de Buenos Aires y una chica del Normal 4 de Caballito. Ese es el otro caso que empieza a resonar. Son temas que daban vueltas. A mí me había interesado de manera particular el caso de un cura en el barrio Manolita de San Miguel, que lo que nos decían los vecinos es que el cura había armado un seminario en el barrio y que en dictadura secuestraba a dos de los seminaristas. Esto es a 5 cuadras del Colegio Máximo, donde estaban los jesuitas y ellos estudiaban, y el jefe del provincial era Jorge Bergoglio. Bueno, entonces me interesó ese cura. Yo pensé que era un cura de parroquia. Con el paso del tiempo me entero que él venía de San Isidro. En San Isidro hay un montón de laicos secuestrados que pertenecían a la comunidad. No te podés decir el número, pero poner 20 laicos desaparecidos. Y él mismo, ya después del secuestro de su seminarista en junio del 76, termina yéndose a Europa, 40 días después exiliado, y en el 78 lo nombran capellán de Montoneros. Si buscan, después te das cuenta que si buscan data, cuando matan a los primeros montoneros en septiembre del 70, a Val Medina y a Gustavo Ramos, la misa la dan el padre Mujica y el padre Benítez. Ahora, si vos buscás el video, hubo canal de televisión que filmó eso, hay 3 curas y nunca mencionan al tercero, que es Jorge Adur, que es este cura que estaba ahí. Entonces son líneas que a mí me interesan.
me interesó de manera particular porque cada vez era más interesante. Yo pensé que podía ser una suerte de conducción oculta de Montoneros, porque él estuvo desde el 70 hasta el 80 en Montoneros, en la contraofensiva, termina desapareciendo. Bueno, eso es lo que estoy escribiendo ahora, la biografía del cura. Pero los otros casos los tenía ahí, habíamos escrito algo en el diario La Hoja, pero los retomo con más fuerza ya cuando dejo el periodismo y me dedico a la docencia, y trabajamos con chicos acá de Elviso en documentales sobre esos dos casos en particular. Después hicimos sobre Gatillo Fácil o sobre el Ceotafio, pero casos desaparecidos, esos dos con alumnos de la escuela. Bueno, qué bueno que esté presente la cuestión de la memoria en Elviso, eso es lo que yo le quería preguntar, que bueno, desafortunadamente... A ver, a mí en algún momento, y te voy a hablar mal de mi suegra, en algún momento dice, sí, secuestraron a una chica, pero después volvió y se quedó con un montón de plata y se compró una casa y tal. Bueno, con el tiempo me voy enterando que esa chica era Eva Orifici, que había sido secuestrada con Raúl Marciano. Los Orifici son viejos vecinos también de acá de Elviso. Mi suegra conocía a Eva, porque Eva fue compañera de primaria y de secundaria de la hija mayor de mi suegra, o sea, de una de mi cuñada, ¿no? Con mi esposa se llevaban 18 años. Pero, o sea, no es que una chica, o sea, una amiga de tu hija fue secuestrada en dictadura. Y después, tirando del hilo, sí, evidentemente a mi suegra le molestaba que le haya hecho juicio de Estado y con esa guita se compró una casa. La estupidez, nunca lo hablamos en particular, pero después te das cuenta que mi suegra, imagínate, veía a Mirta Legrand, no se bancaba el peronismo, pero la quería Eva, bueno, de manera muy particular, muy de clase media, ¿no? Muy de comerciante. Bueno, Eva es... Nosotros no tenemos Madre de Plaza de Mayo en Pilar, pero la tenemos a Eva, que es una tipa que fue secuestrada, fue militante gremial, fue secuestrada 5 días después del golpe de Estado. El 24 de marzo fue el golpe de Estado, el 29 de marzo la secuestran, acá muy cerca. Nosotros estamos en el barrio de Larama grabando esto, y estamos a 6 cuadras donde la secuestraron a Eva. Se la llevan a ella y a Raúl, y queda Martín, su bebé de 1 año, no se lo llevan, lo dejan ahí en la madrugada, lo dejan abandonado en la cama. Ella cuenta, ¿no? Como un poco el rescate de Martín se lo deben a Chiru. Chiru es Chirusa, la perra, que salía corriendo de la casa y se iba a 2 cuadras a ladrar a la casa de los padres de Eva, hasta que finalmente de ir y venir, y de escucharlo tanto ladrar, en el momento de decir, ¿qué pasa? Que esta perra se quedó suelta, ¿no? Bueno, salen, van a lo de Eva y ahí lo encuentran a Martín, y bueno, todo porque la perra los estaba llevando, y ahí empiezan a buscar. Estuvo desaparecida, bueno, todo el 76, y después terminan siendo blanqueados, entre comillas, pasan a disposición del Poder Ejecutivo y terminan en cárceles. Llegó a estar en la cárcel de Devoto. Eva pasó gran parte de su prisión en Devoto, sí, y Raúl tuvo un raíz por distintas cárceles y terminó en la cárcel de Caseros, una cárcel pensada para torturar, porque la cárcel estaba ideada para que vos no tuvieras ningún tipo de comunicación con nadie, que no pudieras ver el sol a menos que se sacaran al patio, con lo cual Raúl, cuando sale, Eva salió, después Marina sale Eva en el 82, ponele que ella sale en julio, y él sale 15 días después, en agosto. Y lo que dice es que era casi verde porque no tomaba sol hace meses, bueno, flaco, es muy delgado Raúl, pero bueno, imagínate, era un poco de piel transparente verde, y hueso. Sí, tuvo 7 años, no era un secuestro común. Y digo, es nuestro modelo, nuestro ejemplo, porque la tipa después intenta recuperar su cargo como docente, termina siendo directora, sigue militando en el gremio de docente, sigue militando como peronista, y es una de las que trata de armar, participa del armado del circuito Patti, de secuestros de un montón de compañeras de ella. Ella en su secuestro es llevada acá a la comisaría de Escobar y de Escobar a Campana.
y no era ella sola, ella bueno, da testimonio de los quienes estaban, y en el juicio contra Patti, ella es una de las que testimonia junto con Raúl, pero ella arma todo el circuito, los lugares donde Patti estuvo secuestrando gente. Patti es el comisario de Escobar que actuó para la dictadura, y tanta gente de Pilar lo quiere, ¿no? Porque acá Patti se hizo famoso por una manifestación en Pilar, porque por apremios ilegales lo habían desplazado y un montón de vecinos salieron a pedir para que traigan al comisario que era tan bueno. Eso era los 90. Es una cuestión conservadora acá en Pilar, entonces, ¿no? En San Miguel Rico fue intendente y en Tucumán Bussi fue gobernador. Es decir, hubo toda una generación de gente que decía que los milicos estaba mejor, que cada vez que lo intentan imponer en su discurso se te cae, porque estar mejor era estar en la paz de los cementerios, es eso. Pero bueno, acá en Pilar se defendió, en San Miguel se eligió a Rico, y en Tucumán se tuvo que recurrir a Palito Ortega para sacarlo a Bussi. Imagínate, a Palito Ortega lo termina apoyando León Gieco y Mercedes Sosa. Bueno, para sacarlo a Bussi. En el mismo momento que Luis Ortega, su hermano, fue el último intendente de General Sarmiento. Dos gestiones que fueron nefastas también, ¿no? Tanto para General Sarmiento como para Tucumán. Pero es curioso cómo en lo que son los regímenes dictatoriales siempre se repite es una constante lo de siempre estábamos bien, el bienestar, la seguridad, siempre se resaltan esas cosas, algunas personas, ¿no? Es curioso porque siempre se suele repetir lo mismo. Es interesante, no sé si vieron la película Tango Feroz. Tango Feroz es una biografía, Marcelo Piñero, es una biografía falaz de Alberto Iglesias, Tanguito, el creador de la balsa junto a Bonito Nevia. Pero en la película, esto es Marcelo Figueras, el guionista, en la película, Tanguito dice: filmame, grabame esto para cuando yo sea viejo, y dice un par de verdades, nada, que él está enamorado de Mariana, que y hay cosas más importantes que la seguridad. Que eso es clave, entender que hay cosas más importantes que la seguridad, pero acá, viste, te venden como que eso es el sumum, y la seguridad es un cana que está poniéndole la rodilla en la cabeza a un pibe y lo mata. Esto pasó en Vicente López hace 15 días, y hace una semana yo entré a la estación de Delviso, y dos policías municipales a un pibe que estaba con pantalón corto y camiseta de tigre tomando una cerveza, le quiso hacer lo mismo. Yo escuché cuando le dice: buenas tardes, caballero, usted está infringiendo. Yo: ¿qué está infringiendo? Nada. Seguí caminando, cuando en vez de cargarla sube, saco la cámara y empiezo a filmar. Uno de los canas se da cuenta que no es cana, es un policía municipal. O sea, ¿qué es? El tipo me ve, el pibe había dejado ya la cerveza, el bolsito, todo, ya sacando documentos. No. Y cuando se dan cuenta, se devuelven, se van, y el segundo que me había mirado me vuelve a mirar, y el pibe no la entendió, porque me dice: ¿estás filmando a favor o en contra? El pibe, entonces digo: escucha, hace 2 días acaba de matar a uno, en el mismo sentido. Y no lo entendió, porque dice: no, pero a mí me da mucha tranquilidad, porque los delincuentes, porque flaco, la cana sabe dónde están los delincuentes porque es la que regula la delincuencia. Decime que el jefe de calle no sabe dónde está la venta del tranza. Sí. O sea... Sí, no, por este tipo de cuestiones, y ya para ir cerrando, saludos a los jefes de calle de Pilar y del Viso. te pedimos una reflexión final, si puedes enviando a la cámara, así le llega bien a nuestra audiencia. Fabián, mirando hacia atrás. Como Tanguito Feroz, claro, al futuro. Al futuro. Mirando hacia atrás, ¿qué aprendizaje de aquella época crees que es indispensable para cuidar la democracia de hoy? Indispensable, nada. Leer, formarse, militar, participar, estar en las calles, no ser indiferente al otro. Si el otro está pasando hambre, está pasando hambre no porque sea un vago, sino porque hay un contexto. Tratar de entender el contexto. Hoy es muy fácil decir, a 3 putitas las mataron porque le habían robado un narco. Flaco, ¿cómo? Hay un Estado de Derecho, el narco tiene derecho, cualquiera tiene derecho a disponer de la vida de pibas que se prostituyen, porque, o sea, no ir
al efecto, ir a las causas, ver el contexto, ver en profundidad, porque si no, es tierra de nadie. Entonces tenemos los gobiernos que tenemos, hemos visto una inflación muy grande. En realidad yo vi inflaciones más grandes, porque bueno, consumí Jovato, yo vi la inflación de Alfonsín. Y yo vi en San Miguel, en ese momento hubo saqueos. Viví la inflación de Duhalde, los saqueos de la Rúa, fueron cosas mucho peores. 200% de inflación es grave. Ahora, ese malestar y terminas votando por un tipo que te dice que te va a destruir el Estado es que te va a destruir a vos, porque tu salud, tu educación, tu bienestar, tus derechos, está garantizado por el Estado. Ahora viene un tipo y te dice que va a destruir el Estado y vos lo votás alegre, no entendiste nada. El problema son los jóvenes, el problema es que hay tipos de 40 años que vivieron, de 50 años, de 60 años, tenemos un 33% que en la provincia de Buenos Aires le sigue creyendo a este sistema, con lo cual estamos en un problema grave. Hay que leer, formarse, tratar de querer ser cada vez más argentino, menos yanqui, menos europeo, que se deje de caer las babas por la Torre Eiffel y por el Vaticano y por tantas pavadas que nos quieren vender. Acá tenemos cosas súper más valiosas que lo que existe en Europa. Si van a Europa, Europa está muriendo de vieja, y si recorres América Latina vas a encontrar europeos que dicen acá hay vida, allá está todo agonizando. Así que me parece que tenemos tanto para vernos y revalorizarnos y dejar de mirar afuera embobados, ¿no? Adherimos a lo que nos dijiste. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, gracias. Para nosotros como futuros docentes es muy valioso tenerte acá y que nos cuentes de tu experiencia en la reconstrucción de los derechos. Bueno, gracias.